Los invitamos ahora a retomar el seminario. Vamos a seguir con el panel de conversación que se llama La planificación de las áreas verdes y su aporte a la sustentabilidad. Tenemos 3 invitados para este módulo. La primera invitada que nos va a exponer es Marta Fajardo Pulido. Ella es arquitecta colombiana con maestría en diseño del paisaje y receptor del grado honoris causa doctor en letras de la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Más de 30 años de experiencia en funciones de liderazgo nacional e internacional en la dirección de diferentes organizaciones globales, jugando un papel clave en el establecimiento de la profesión en países de todo el mundo, África, Latinoamérica, Asia, con una contribución para salvaguardar la viabilidad del medio ambiente natural y el desarrollo y mantenimiento de un entorno humano construido en las ciudades, municipios y territorios. Gerente de Grupo Verde, una firma de urbanismo ambiental, arquitectura del paisaje, diseño urbano e infraestructura verde. Cofundador y presidente de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje. Expresidente y miembro honorario de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, IFLA. Marta representa la profesión de la arquitectura del paisaje en el World Environmental Hubs, centros de intercambio del medio ambiente mundial, y miembro de la Junta Directiva de Nature of Cities, codirector de World Urban Parks Américas. Ella es nuestra primera expositora. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al Ministerio, a la ministra, a todas las directivas de parques, a la academia, por esta invitación que me llena de júbilo, de alegría, porque venimos de una jornada en América Latina con el objetivo de salvaguardar nuestros paisajes, nuestras ciudades, nuestra identidad. Jornada que llevamos a cabo en el eje cafetero, de donde nací entre una mata de café y un guadual. Y toda mi vida ha estado relacionada con el paisaje. Pero debo decirles con mucha pena, el tema que me impusieron hoy tiene que ver con algo que no va tan ligado a estas 3 hermosas líderes comunales, pero que sí está ligado con un tema mucho más amplio, que es el paisaje como transversalidad en el quehacer territorial. También debo pedir un poco de excusas porque me pidieron que mostrara iniciativas de otros lugares del mundo, y voy a mostrar el caso estudio cortito de Londres, un territorio que se está de nuevo reinventando a través de su renaturalización del siglo XXI, y Singapur, una apuesta por un jardín en la ciudad, distinto a una ciudad jardín. Pero también les mostraré muy a lo local cómo lo hacemos desde el despacho o la oficina en el tema de lo que se está llamando infraestructura verde. Pero primero, cuando venía ayer, que me recogió Ricardo, me trajo por todas estas avenidas verdes y llego a este paisaje y decía, pero ¿qué voy a hablar? ¿Qué les voy a enseñar? Si esta maravilla de territorio, me toca moverlo con este. Ok. Este territorio construido por hace más de 50, 70 años, ¿qué es lo que lo hace único? ¿Qué es lo que hace que esa copa de vino que me tomé en un entorno de ruido, yo no sentía el ruido, de gente que caminaba, que veía esa vitalidad? ¿Qué es lo que lo hace distinto? ¿Qué es lo que hace que uno goce, que sienta
esta como lujuria del espacio, de la vida, y que me encuentre con gente en la misma forma de apropiarse y de gozar, de sentir ese territorio, es la naturaleza. Y esa naturaleza, que en este caso ha sido una naturaleza de más de 50, de 70 años, en el caso de ciudades como Cali, Medellín, en 20 años podemos tener una naturaleza madura de árboles de 15 a 20 metros. Esto es lo que hace que tengamos que hacer un cambio. Y ese cambio es cuando oí hablar a Pablo y a la ministra que cuestionaban un poco esos modelos que venimos trabajando como herencia de la segunda colonización española, que son los planes de ordenamiento territorial, que creo que tanto Chile, México como Colombia los adoptaron casi como un copy-paste, sí, olvidándonos un poco de esa naturaleza del sitio. Barranquilla que ven aquí, en que los planificadores lo miran como un blanco, un negro, como el dónde construyo, dónde hago el zoning, dónde hago el plan de ordenamiento, pero se olvidan que ese territorio es esto. Ese es un territorio compuesto por agua del río, agua de los humedales, agua del Caribe, agua de manantiales subterráneos, agua que transforma, destruye, pero que es vida. Territorios que ignoraron por completo este territorio, estas condiciones naturales. Entonces, me dije, tengo que decirles, miremos la ciudad y el territorio como entes vivos. Y aquí creo que voy en la línea de lo que nuestra divina mujer del bosque, Chunchuco, nos decía, naturaleza viva. Chunchunco. Ok. ¿Qué es? Los territorios y el nuevo paradigma de la ordenación del territorio de partir de paisajes como redes verdes inteligentemente diseñadas para promover urbes más saludables, resilientes, habitables, justas y sobre todo espacios para la felicidad. Y que definitivamente no podemos lograr un desarrollo urbano sin incluir y sin entender el papel vital de la naturaleza. Pero ¿cuáles son esos retos? Los retos son derribar barreras, abrir nuevas formas en que podamos conectarnos. Y me voy a permitir leer solamente una pequeña declaración que va a estar transversal en toda mi presentación y dice así: a medida que la ecología se convierte en la nueva ingeniería, la proyección del paisaje como infraestructura, la alineación contemporánea de las disciplinas como la arquitectura, el paisajismo, la ingeniería civil, la planificación urbana, se han vuelto apremiantes. Los desafíos predominantes que enfrentan las regiones y territorios urbanos en la actualidad, incluidos el tan famoso y cacareado discurso, señora, del clima cambiante, flujos de materiales, movilidad, urbanización, se abordan y se elaboran, se deben abordar y elaborar bajo otras premisas. En respuesta a ese bajo rendimiento de la planificación maestra y del excesivo esfuerzo por sistemas tecnológicos, y siempre hablar de infraestructura obsoleta, enterrando millones y millones de dólares en tuberías, no usando lo que nos ofrece los recursos. Hoy se aboga por un diseño estratégico de ecologías naturales que describan un paisaje sintético de vida, sistemas biofísicos que operen como infraestructuras urbanas para configurar
y dirigir el futuro de las economías y culturas urbanas del siglo XXI. Entonces, ese tema del cambio climático, a veces uno dice, es que me están vendiendo tecnología. Y puede ser cierto, el cambio climático lo hemos tenido toda la vida, lo llevamos desde que yo nací, me acuerdo de las inundaciones, los desbordes, los deslaves, el tema de los humedales. Es un problema que hemos generado como sociedad al no construir como debemos construir. Es un problema que tenemos que abordar distinto, y esta es como el discurso a lo largo de esta charla. Ciudades y territorios vivos. ¿Pero cómo? Entendiendo que el paisaje urbano es esencialmente una superposición de esos sistemas naturales que ya hemos oído hablar y de los sistemas humanos. La calle por donde camino, los bicicarriles, el paradero de buses, el parquecito, el sendero por donde voy a llevar mis niños al colegio, un poco la teoría de Gell, pero más latinoamericanizada. Y estos dos sistemas están entrelazados y conforman lo que llamamos, esa palabra tan linda que tienen los ingleses, que es el public realm, es el ámbito público. Y es ese ámbito público donde el paisaje se convierte como infraestructura verde y azul. Esto va más allá del discurso de infraestructura verde que en mala hora, no sé, en Colombia lo vi, en México, se convierte en un negocio de multinacionales, de vender muros verdes, sistemas de adosamiento, terrazas verdes, los sistemas de acolchonamiento y manejo, y realmente la red verde tiene que ir más allá. La red verde debe ser una red desde la región, desde más allá del área metropolitana. Cómo conectar esos cerros tutelares, ustedes llaman aquí la cordillera, nosotros los cerros. Colombia es un país de montañas, de ríos, de aguas, de recursos, pero somos tan ignorantes a eso que tenemos, que ahora hay como una especie de renacimiento, porque la guerra no nos dejaba ver lo que teníamos. La violencia, el narcotráfico, la guerrilla nos tenía nubilados. Hoy estamos como en un enamoramiento de esa paz que va a ser difícil, pero que comienza desde la paz con la naturaleza. Y que este mensaje del paisaje como infraestructura verde tiene que ver con redes conectadas, con agua, tierra, con infraestructura viva, con que este paisaje es escalable, va del sitio a la localidad, a ciudad y región, pero es multifuncional, tiene muchos beneficios performativo, porque puede ser natural, pero también es diseñado, y va de lo programático a lo poético, sostenible, resiliente, bello y biofísico, esa biofilia. Hay muchos escritos, muchas teorías, pero ¿no sería hora que nosotros los latinoamericanos nos uniéramos y creáramos nuestro propio discurso de cómo desarrollar proyectos en beneficio de esa calidad de vida en cada uno de estos temas de proveer la sostenibilidad, conservar los paisajes, promover la comida dentro del contexto urbano, incrementar los espacios públicos, la interacción y la relajación que hacen que la gente sea más feliz. También en el cambio climático, pues cómo empezar a leer, a entender esta geografía que nos dice dónde construir, dónde no construir, cómo construir o cómo diseñar con el agua, con la montaña. Entonces, uno de los aspectos que me encantó de la presentación de Pablo fue que ustedes están a puertas de unos estudios muy interesantes de valorar con cifras y con hechos
el poder que tiene la naturaleza en la ciudad y en el territorio. Y que esos beneficios, como los anotaba él desde la óptica de los parques, ambientales, sociales, culturales y económicos, tienen todos una serie de interconexiones y a su vez una serie de resultados que van en beneficio de bajar los costes, de mantener una región, mantener una ciudad, mantener una localidad, un país. Nunca hemos hecho los costos de cuánto la obesidad nos está afectando a los latinoamericanos. Nos estamos convirtiendo ya casi que a los niveles de los americanos en obesidad por falta de programas de espacio público, de deporte para los niños. También los otros problemas como post-terremotos, post-tsunamis, la reconstrucción de estos territorios que están mal hechos, mal diseñados. Yo soy casada con japonés, él es un urbanista y una de las cosas es que uno está en Tokio y a cada momentico hay un temblor, un terremoto, yo entro en pánico y nada pasa, nada se agrieta, nada se daña. Es una planeación basada en una condición natural como son los terremotos. Entonces la propuesta es, hagamos ciudades vivas, ciudades como integradas por esas áreas verdes diseñadas para promover unas urbes mejor. Y en el encuentro que hicimos en la Universidad de Portugal, Arup, en cabeza de un colega, compañero de la Universidad de Sheffield, me dijo: Marta, es hora de que Latinoamérica se monte en una evaluación de esos beneficios con cifras y que demuestre cómo esos beneficios ambientales con cifras y hechos mejoran la economía de un país, mejoran la calidad de vida, generan resiliencia. Y entonces comenzamos por hacer este pequeño ejercicio en mi oficina, donde colocamos los múltiples proyectos en los que el espacio verde, el espacio público, el urbanismo ambiental, que es lo que nosotros hacemos, se conjuga todo en una orquestación para mejorar las condiciones, pero también en una alianza con los promotores del desarrollo para lograr que ellos ganen más plata de la que ganan otro tipo de promotores cuando utilizan esta herramienta del paisaje como el paisaje verde y azul en sus proyectos. Entonces, en un recorrido rápido, vamos a ver, mañana entraremos a mostrarles los parques, el caso estudio de parques de Bogotá, Cartagena y mi región cafetera, con mayor detalle. Pero hoy, rápidamente, cómo estos proyectos comienzan a generar como una nueva sensación de que sí lo podemos hacer, que los costos no son mayores, que todas esas infraestructuras de los ingenieros, con todo el respeto, porque ellos son los que nos generan el trabajo, pero les falta esa visión holística que a veces sí tenemos los arquitectos del paisaje y los urbanistas ambientales, y que más que hacer terrazas verdes es cómo conectamos toda ese verde en el territorio, cómo le bajamos la temperatura, aunque Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, cuando hace sol, los rayos USB matan lo que sea, el calor es insoportable y la ciudad necesita todo ese efecto de cooling, o como la deuda tan enorme que tienen las zonas francas, las zonas industriales en el Caribe colombiano, en la creación de extensibles zonas verdes como pago por contaminar, pago por generar esas infraestructuras tan enormes, y cómo podemos hacer con tecnologías muy sencillas
como unos concretos especiales, manejar sistemas percolantes o con infraestructuras más sofisticadas, generar todo ese manejo de aguas. En las ciudades en Colombia, en la gran mayoría de la región andina llueve mucho, se forman muchas inundaciones, lo mismo en la zona del Caribe, y se requiere muchos cambios. ¿Y cómo podemos conectarnos? A veces estas infraestructuras son muy costosas, no se hizo, pero se soñaron conectar a los estudiantes a través de las ofertas de los ríos. Este es tal vez uno de los proyectos más lindos. Cuando yo llegué de Inglaterra, aprendí en una conferencia que los franceses tenían un programa que se llamaba Dóneme un árbol, y le propuse a la Cámara de Comercio de Bogotá, montamos un programa que se llama Hojas Verdes. Ya se han sembrado 137.000 árboles, alguien que muere o alguien que nace. Entonces, nace o muere, y el árbol o el bosque o el corredor ecológico. Y así se han hecho unos proyectos muy interesantes, no solamente en Bogotá, como también en otras ciudades. Y lo que les decía, me agradó mucho ver en el recorrido las luminarias solar LED, porque no podemos seguir canalizando, no podemos seguir perdiendo toda esta riqueza que la naturaleza nos puede dar. Y los beneficios sociales, pues sobra decirlo. Yo creo que Pablo fue muy reiterativo, el tema de inclusión social. Las señoras nos decían cómo generan más amor por esa tierra. Tomé prestadas las frases de ellas porque las quiero colgar en el clúster que tenemos de buenas prácticas, por esa hermosura, como se refieren a su parque, como se refieren a su corredor y a su territorio. O sea, el tema de generar la calle para esto no es nuevo. Los holandeses lo llaman ahora sistema Bonner, pero esto era cuando yo era chiquita, las calles para jugar, las calles para correr. Ustedes también en Chile, en sus pueblitos, en sus centros, siempre la calle fue eso. Tenemos que volver a ese colectivo de las calles para vivir. Luego vienen los beneficios económicos. En este caso, junto con Tom, comenzamos a ver esa estadística, que cómo la trasladaríamos a Latinoamérica. Ciudadanos que son 3 veces, 0.3 más felices en estos entornos. Las personas en entornos más verdes, 50% más bajo de estrés. Y es cierto, el tema del verde, cómo nos mejora la salud, el valor en la plusvalía, la reducción en la temperatura. Y ahora, en la parte final, voy a mostrar 2 casos. Pues he vivido de cerca el de Inglaterra, pues me eduqué allí. Y una de las cosas que a uno lo emocionan es ver a un alcalde como la ministra de Vivienda, o ver a un presidente hablar de paisaje, hablar de árboles, hablar de espacio común. Entonces, Londres es la ciudad más verde del mundo y tiene 8.5 millones de árboles, lo mismo que su población, pero muchos de estos árboles, casi el 30%, están con problemas de enfermedad. Entonces, la alcaldía, la sociedad civil, todos en una orquestación por hacer de Londres un gran parque. Muchos estudios se han hecho, estudios de calentamiento, la rejilla del verde, midiendo, valorando, evaluando y monitoreando cada uno de esos recursos dentro de la ciudad, midiendo biodiversidad a través de fórmulas trabajadas junto con los alemanes, mirando y midiendo
si realmente estos muros verdes versus el mantenimiento, que es monstruoso, son tan efectivos, generando nuevos paisajes de referencia. Está un poco empantanado el proyecto, pero a lo largo va a seguir, y generando unos proyectos en el que el campo olímpico se convirtió después en uno de los detonantes de renovación urbana. Estuvimos hace 2 meses allí visitando y conociendo este movimiento. Pero esto todo tiene que ir ligado a un plan estratégico de un mundo que cambia, de un mundo que se vuelve peatonal, de un mundo que se vuelve de ciclistas, de un mundo que quiere dejar el carro a un lado y que quiere reencontrarse a través de todos estos espacios cívicos, todos estos espacios colectivos, algunos públicos, otros no tan públicos, transformaciones que se dan en APPs, en empresas privadas, y un poco el concepto de el urbanismo táctico, que es generar esos espacios en el que la comunidad se consolida en ellos y los junta. Mucho se ha escrito, y Londres ahora está en una apuesta por un programa que se llama Living Landscapes, que es salirse un poco del casco urbano hacia las regiones y conectar todo a través de paisajes biodiversos con una mínima infraestructura. Y el siguiente caso es Singapur, en el que el diseño biofísico y el poder del paisaje transforma una de las ciudades más densas del mundo, una ciudad-país, en una ciudad verde, a través de un programa muy interesante que va ligado al espacio público, al paisaje urbano, y a crear proyectos innovadores que recuperan, por ejemplo, en el caso del corredor, todas las ciudades que tienen corredores férreos están siguiendo el ejemplo de High Line. Esto se vuelve como un movimiento. También recuperación de ese Singapur es tropical, entonces su vegetación y esa fuerza desde el paisaje, la conectividad es parte de esa premisa, y uno ve todo el territorio conectado a esos corredores verdes, la sensación de confort que se produce a través de todo este movimiento, el tema de la excelencia en el diseño, y cómo el país está gastando muchos recursos en el tema verde. Es impresionante en recursos, en mantenimiento, y esa sensación de delight que produce, de goce, de sensualidad que produce todo ese proyecto. Y para concluir, el paisaje como infraestructura, estos territorios grises, anodinos, ya no deben ser así. La gente quiere estar reconectada con la naturaleza, quiere transformar las tierras subutilizadas para producir aire limpio y agua limpia, buenos microclimas, buena comida. Reconocen la urgente necesidad de capturar carbono, de crear paisajes colmados de vida silvestre, al mismo tiempo quieren estar protegidos de las inundaciones y tener acceso a la tierra para la salud y bienestar. Y con todo respeto, esto no es publicidad, la profesión nuestra es la que mejor se coloca para cumplir estas aspiraciones, y es para lo que la profesión está capacitada a concebir. Este es el imaginario de ese Barranquilla que estamos trabajando a través de un plan verde que se llama Plan Verde y de Biodiversidad, montado en identidad, mejoras ambientales ecológicas, cualidades espaciales, la conectividad y la función. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marta, por tu presentación, fue increíble. Nuestra próxima invitada es Carolina Devoto. Ella es ecólogo paisajista de la Universidad Central de Chile, es máster en planificación urbana de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, académica de la Universidad de Chile, del Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Forma parte del grupo académico Paisaje FAU, que lidera varios proyectos relacionados con el estudio y enseñanza de infraestructura verde, como es el caso de la investigación hacia un sistema de infraestructura verde para la ciudad de Santiago, el cual es financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es profesora de cursos de pre- y posgrado, siendo la coordinadora del nuevo diploma de especialización Paisaje e Infraestructura Verde, a iniciarse el primer semestre del año 2017. Por otro lado, ejerce como consultor experto, siendo parte de distintas oficinas y equipos profesionales ligados al desarrollo de proyectos públicos y privados, de diseño, gestión y ejecución en el área del manejo y planificación del paisaje e infraestructura verde, teniendo más de 15 años de experiencia acreditada. Hola, buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer la invitación. A muchos de ustedes ya los conocemos porque hemos estado trabajando los últimos 6 meses en este proyecto. Como lo dijo Paola, este es un proyecto que estamos trabajando a través de la Universidad de Chile, la Facultad de Arquitectura y el Grupo Paisaje, y con algunas divisiones del MIMBU, especialmente Ceremín Metropolitano. Siguiendo con la línea que nos expuso Marta, y recibo el pase gol ahora, queremos contarles un poco en qué estamos trabajando y cuál es la idea de este proyecto hacia un sistema de infraestructura verde para la ciudad de Santiago. Desde el punto de vista de la planificación y de el entender el territorio de una perspectiva sustentable, de una perspectiva donde los aspectos ambientales y sociales se configuran, nosotros nos acercamos al Ministerio con esta iniciativa que estaba vinculada a empezar a pensar que ya los espacios verdes tenían que verse desde un punto de vista sistémico, donde que habían distintas unidades del paisaje, de los espacios verdes, distintos elementos y tipologías que no estaban siendo consideradas de manera sistémica y que tenían un valor dentro de las ciudades. En cierta forma, nosotros nos aunamos y seguimos con el caso de Londres y establecimos que uno de los principios de la infraestructura verde está asociada con entender que son espacios distintos, multifuncionales, que son espacios que han sido creados y que también van a estar creados, que tienen distinta propiedad, donde el valor de la naturaleza en espacios públicos como privados tienen en algunos aspectos el mismo significado y que están relacionados con entender que son beneficiosos para la salud, para la calidad de vida de cada uno de los territorios. La infraestructura verde se basa en 4 principios principales. El primero, que tiene que ser sistémico, que no funciona de manera individual cada elemento. Es un parque, pero también tiene relación con el resto de la ciudad y influye dentro del resto de la ciudad. Segundo, que es diverso, que tenemos parques, pero también tenemos arbolado urbano, también tenemos plazas locales, también tenemos quebradas, también tenemos áreas silvestres protegidas, y eso forma parte del sistema. También es multifuncional, es decir, que un parque tiene distintas funciones, un arbolado de calle también tiene distintas funciones. Y por último, que tendría o tiene que estar conectado y pensado para que ser conectado. Por otra parte, estos espacios configuran algunos aspectos que son importantes de entender, como que algunos son corredores, otros son núcleos más pequeños y otros son nodos. En esta imagen, por ejemplo, también hay un vínculo de entender que estas tipologías de espacios dentro de lo que es la región metropolitana, que empezamos con los jardines privados, con los antejardines, y terminamos con las reservas y el Parque Nacional Río Clarillo, todos forman parte de este sistema de infraestructura verde. Este sistema que debiera y debería estar reconocido en todos los sectores, no solamente en los municipios, en el ministerio. Infraestructura verde ya se está hablando desde el punto de vista regional en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Energía, en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, de alguna otra forma, estamos estamos trabajando en algo que ya se ha trabajado mucho, pero que no está siendo organizado.
Infraestructura verde se valora, cada uno de estos elementos se valora a través de los servicios ecosistémicos, que me imagino que ya todo el mundo está familiarizado con ello, que en cierta forma es como los distintos beneficios que nosotros como comunidad tenemos y cómo se aporta a la naturaleza. Servicios ecosistémicos que van desde lo ambiental, como regulación de islas de calor, van desde la biodiversidad, pero también va desde el punto de vista social, integración social, educación, etcétera. ¿Qué significa eso? Que cada uno de estos elementos que forman parte del sistema tienen valores distintos y que eso, por ejemplo, podría significar que podríamos establecer estrategias que nos permitieran en el futuro poder organizar y definir nuevas formas de inversión a través de estos tipos de valores. Por ejemplo, este es el caso del proyecto Cerro Chena, una tipología de parque y una línea férrea, y tenemos los distintos servicios ecosistémicos y las pelotitas tienen distintos valores. ¿Qué significa? Que cada elemento de esto va teniendo su engranaje y su función. Es como el cuerpo humano, de alguna forma cada órgano tiene su rol y todos juntos funcionan de manera adecuada. Los planes de infraestructura verde ya son herramientas propias de una ejecución y de una operación del sistema. Este proyecto no tiene que ver con el plan, este proyecto tiene que ver con entender cómo es el sistema de infraestructura verde o cómo podría ser el futuro sistema de infraestructura verde de la ciudad. Hay muchas ciudades en el mundo que lo tienen, especialmente las ciudades de Norteamérica y las ciudades europeas, y van saliendo o van surgiendo a medida de las distintas características y necesidades de esas ciudades. Por ejemplo, Barcelona tiene un plan de infraestructura verde donde está enfocado en utilizar las áreas residuales y incrementar la biodiversidad de las ciudades. Berlín está relacionado con el vínculo con la biodiversidad, pero también especialmente con el tema del cambio climático y el control de temperaturas y el uso de nuevas áreas como por ejemplo techos verdes. Estados Unidos, en Nueva York, en Filadelfia, en la zona este del país están vinculados a el manejo de agua, microinundaciones, etcétera. Pero también nosotros tenemos uno nacional, que es el Plan Verde Coronel, que está iniciado y está de alguna forma, es una propuesta que viene desde el municipio y desde el área de medio ambiente. Y esa propuesta se gestó debido a la protección que quería hacer el municipio de sus humedales y se estructuran en esta organización. Entonces, de alguna otra forma dijimos, ya, si estamos en esto, tenemos que empezar a verlo como una oportunidad, no solamente de Santiago, porque en este caso es un ejemplo, que está un caso de estudio de Santiago, pero deberíamos poder aplicarlo de manera distinta. Ejemplos de planes implementados son muchos. Hay ciudades que tienen 25, 20 años de implementación y a medida que van implementando se van ganando premios o van siendo reconocidas a nivel mundial. Lo que es un atractivo también porque uno dice, no, es que es obvio y a todos que estamos aquí tenemos conciencia de que la naturaleza es algo clave dentro del desarrollo de las ciudades, etcétera. Sin embargo, esto a veces hace atractivo a las autoridades de tener la ciudad con el premio por ejemplo, en el caso de Estocolmo, la ciudad más verde, o en el caso de Berlín, que adquiere el premio de la ciudad más accesible. En el caso de Santiago, nosotros como grupo, y ya lo hemos conversado muchas veces, reconocemos 6 hechos que podrían participar en toma de decisiones frente a cómo estructurar este sistema. Primero, el hecho de que Santiago está socialmente segregado. Las fotos que nos mostraba Marta hoy día, sabemos que es de una parte muy pequeñita de nuestra región, y entonces tenemos una diferencia muy grande. Después está un Santiago gris. Un Santiago gris que no solamente es por temas de contaminación, sino más que nada es por el tema de la infraestructura gris asociada a las construcciones. Después tenemos un Santiago desconectado, un Santiago que ha ido incrementando sus niveles de conexión, sobre todo a través de la movilidad, pero eso nos va del diálogo de algunos aspectos que nos podrían favorecer a nosotros, por ejemplo, hacer corredores verdes de calidad y que estuvieran asociados con inversiones que están en este momento desarrollándose, por ejemplo, los corredores del Transantiago. Un cuarto hecho es que Santiago y la región metropolitana está reconocido como un hotspot de la biodiversidad, y eso es clave. Nosotros tenemos que entender que tenemos un patrimonio y un valor ambiental que debemos cuidar y resguardar, y no solamente con el reconocimiento de áreas silvestres protegidas, pero también con el saber cómo hacer nuevos proyectos que contribuyan a esa calidad.
Un quinto hecho es que tenemos un Santiago en riesgo. Tenemos un Santiago que anualmente tenemos alguna crisis de algo y tenemos que estar dispuestos a que nuestros próximos planes tengan algún grado de manejo de esos riesgos. Y el cuarto es un Santiago contaminado. Planes de acción y espacios verdes de la región metropolitana hay muchos. Yo creo que muchos de ustedes tienen alguno de estos en su escritorio y que forman parte de la línea base de trabajar. Por ejemplo, a todos nos manda el plan regulador, pero también está la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Política Regional de Áreas Verdes, lo que hablaba Pablo frente a lo que es los planes de acción del cambio climático, etcétera. Pero también ustedes como ministerio, o nosotros como ciudadanos, tenemos en este momento, y está en término, la participación ciudadana frente al proceso de consulta del plan de acción del cambio climático para las ciudades. Y esto que ven aquí, yo sé que a lo mejor no lo alcanzan a leer, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de las acciones que tiene que tomar el Ministerio y el tema de ciudades que indican temas relacionados con infraestructura verde. Y literalmente hablan, por ejemplo, el 9 dice, impulsar la incorporación de zonas de alto valor ambiental en la planificación territorial, impulsar proyectos de infraestructura verde en ciudades. Es decir, estamos siguiendo lo que dicen los jefes. Por otra parte, hay otras iniciativas que no están sectorizadas, que están relacionadas con ONG, universidades, participaciones de grupos organizados, por ejemplo, la Fundación Mi Parque, Santiago Cerro Isla, Santiago Pedaleable, la Fundación Inspira con sus jardines de los hospitales, el Parque Cordillera, la Fundación Casa de la Paz con los huertos familiares, y así un sinfín de proyectos que están totalmente relacionados con este sistema y que deberían estar incorporados. El proyecto FAU con el IMIMBU, en cierta forma, en este momento reconoce una escasez reconoce una escasez de estudios frente a sistematizar todas estas iniciativas y tratar de buscar de alguna otra forma un punto de unión, donde todos los elementos y cada uno de estos elementos van vinculándose unos con otros. Y entender que hay metodologías y soluciones para cada una de estas cosas. Nosotros no podemos sacar la receta de una ciudad europea y ponerla en Santiago, no podemos sacar la receta de Santiago y llevarla a la región de Valparaíso o a la región del Biobío o a cada una de las ciudades. Y eso es de alguna forma lo que se está viendo en este proyecto. Santiago Más Verde, como le pusimos de nombre fantasía a este proyecto, tiene el objetivo de desarrollar y evaluar estrategias de implementación de un sistema de infraestructura verde que pueda servir de modelo de implementación a distintas escalas y zonas. Estrategias de implementación que pueden ser variadas, que pueden estar asociadas desde cómo tratar de incentivar que gobiernos locales hagan o favorezcan la labor de las comunidades frente al cuidado de sus espacios verdes, pero también cómo a nivel regional o a nivel país o a nivel ciudad se van interactuando los esfuerzos de distintos municipios. Nos pasa regularmente que tenemos una comuna haciendo una cosa, otra comuna haciendo otra y en el borde no tenemos diálogo y no tenemos vínculo entre una y otra. Los objetivos específicos de este proyecto están relacionados con una evaluación de lo existente, con establecer cuáles son los objetivos estratégicos, los que estamos trabajando de manera coordinada y de manera conjunta con el Ministerio, y establecer oportunidades y desafíos para los próximos pasos. Es una agenda cortita, es un proyecto de alrededor de 10 meses, donde hemos ido trabajando en distintas mesas de trabajo, tenemos un comité técnico vinculado a distintas personas que dentro del Ministerio y otros ministerios trabajan en temas de infraestructura verde y medio ambiente, pero también hay temas que estamos trabajando dentro de lo que es la academia, por ejemplo, aunar esfuerzo con las bases de datos. Hay miles de bases de datos y entonces uno de los productos de nosotros es establecer una base de datos que tenga en cartografía todos estos sistemas, todos estos elementos y topologías de infraestructura verde que configuran un futuro proyecto. Algunos avances también, por ejemplo,
que también empezamos a tener discrepancias. Empezamos a ver qué pasa con las superficies de áreas verdes que, por ejemplo, tiene el PRMS y después la superficie de áreas verdes que promueve la política regional de áreas verdes y, por ejemplo, tenemos más de 55 kilómetros cuadrados que no nos calzan. Entonces, son cosas que vamos trabajando en paralelo con realmente espacializar las posibilidades de este sistema. Otro ejemplo que tenemos es que ya espacialmente tenemos estudios vinculados a las distintas áreas de la región metropolitana. Este, por ejemplo, es el caso de Pedro Aguirre Cerda y Los Pejos. Como bien saben, es una de las zonas con mayor déficit de espacios verdes. Y también tenemos identificado algunas áreas que son potenciales de integración. Por ejemplo, los bordes de las zonas del tren, de las líneas de tren, los circuitos del Transantiago, debajo de las líneas de alta tensión. Esas son todas posibilidades que tenemos de desarrollar algún tipo de infraestructura verde. No estoy hablando de parques a veces, no estoy hablando de siempre de plazas o de zonas de recreación, sino otro tipo de tipologías. También tenemos y hemos tenido distintas reuniones con el comité técnico, pueden ver algunas fotos donde más de alguno de ustedes está. Hemos tenido reuniones primero para presentar el proyecto y la idea, y ya vamos teniendo reuniones frente a cuáles son los posibles objetivos de este sistema. Participa, por ejemplo, la gente de la Universidad de Chile con distintas áreas, donde no solamente está la Facultad de Arquitectura tiene dentro de sí la Escuela de Geografía, está también la Red de Ecología Urbana y están las secretarías ministeriales, por ejemplo, de Agricultura, de Obras Públicas, de Medio Ambiente, entonces vamos dialogando unos con otros. También hemos tenido mesas técnicas. Estas son, por ejemplo, la primera mesa técnica que tuvimos hace 2 semanas atrás, donde empezamos a invitar a personas de las organizaciones civiles y de otras universidades que están trabajando en esto. Hemos tenido ya actividades de trabajo interesantes y dentro de esas actividades de trabajo vamos empezando a tener algunas ideas y luces de hacia dónde va este sistema. Por ejemplo, la creación de espacios abiertos para la integración social y justicia ambiental. Reducir las posibilidades de riesgo, gestionar el recurso frente al, sobre todo el tema de suelos y agua. Tenemos que entender, como lo dijo Marta nuevamente, que infraestructura verde está siempre vinculado a otros sistemas, por ejemplo, el tema del agua que es clave. Proteger e incrementar la biodiversidad, generar oportunidades de recreación y minimizar impactos climáticos y de mejora de calidad del aire. Y lo otro que es muy interesante es complementar los sistemas de movilidad sustentable, especialmente movilidad pasiva. Algunas ideas que salen en este trabajo y en estas mesas de trabajo: equidad, integración social, reconocimiento y valor de los elementos que conforman el sistema. Y una de las cosas más interesantes que tenemos que empezar a tener en cuenta, la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y la integración de esas áreas, sobre todo periurbanas, que tienen un rol fundamental dentro de lo que podría tener el sistema. Por ejemplo, las zonas periurbanas con agricultura, las zonas, las áreas silvestres protegidas y todo lo que significa la zona de pie de cordillera, que es fundamental para nuestra ciudad. Otro aspecto que es interesante es entender que este sistema y el futuro plan que podríamos tratar de visualizar en el futuro tiene una consolidación de iniciativas multisectoriales, donde podríamos de alguna u otra forma entender que tanto el recurso de los distintos ministerios como las organizaciones civiles tienen algo que decir acá. Otras ideas y conceptos que es interesante de entender dentro de los procesos de creación de nuevas áreas es, por ejemplo, aumentar la calidad ambiental de los espacios verdes. Nosotros en este momento, por ejemplo, tenemos un peso muy importante dentro del desarrollo social de estos espacios verdes. Le damos una función muy importante, pero si empezamos a evaluar cómo los estamos construyendo frente a la calidad ambiental, nos estamos despreocupando en el tema de selección de especies frente a lo que es salud pública, el tema de selección de especies frente a lo que es el manejo propio de la contaminación, etcétera. Y por último, otra cosa que es muy importante, que hay una incipiente necesidad de revisar legislaciones y futuros incentivos.
Y ahí invitamos especialmente a hablar de cosas como qué pasa con el arbolado urbano, qué pasa con el uso de zonas residuales, o por ejemplo, revisar qué está haciendo el Ministerio de Obras Públicas con los hospitales frente a los techos verdes y las calidades que estamos viviendo dentro de esas obras que tienen una gran inversión, pero que en este momento deberíamos revisar cómo están funcionando. Por último, y para entender esto de manera más clara, estamos en este momento desarrollando esta plataforma SIC que va a ser pública y va a ser para todo. Es un desarrollo de la página web de este proyecto para que vayan viendo los avances y todo lo material, la revisión de contratos, revisiones de programas y experiencias afines que nos van a poder ayudar a llevar a cabo este objetivo. Es así como, de alguna forma, lo que estamos viendo nosotros, que el Sistema de Infraestructura Verde va a llegar a tener una misión para después tener la idea de qué es lo que tenemos que tener como el plan. Un plan que de alguna otra forma nos debería incentivar a tener una visión futura de Santiago. Los invito a ver la página de vez en cuando para ir viéndose, están todos cordialmente invitados a participar y dentro de esta propuesta. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Nuestro próximo expositor es Osvaldo Moreno. Osvaldo Moreno es arquitecto de la Universidad de Chile, doctorando en Arquitectura y Urbanismo y magíster en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad de la Universidad Nacional de La Plata y diplomado en Evaluación de Proyectos de la Universidad de Chile. Se desempeña como académico e investigador en la Escuela de Arquitectura UC y es director del Magíster en Arquitectura del Paisaje en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también académico en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Chile y ha sido profesor invitado en programas de grado y posgrado en Chile, Argentina, Perú, España y Bélgica. Ha sido becario por el programa ALFA 2005-2006 y por la Erasmus Mundus European Commission. Desarrolla su actividad profesional en ámbitos de planificación, diseño y gestión de proyectos urbanos y territoriales, arquitectura del paisaje, espacio público, movilidad sustentable, equipamiento público y turismo, en contextos urbanos y rurales. Entre sus trabajos se destacan el Plan de Infraestructura Verde Urbana en Yanquihue, el Parque Urbano Isla Cautín en Temuco, el Plan Maestro de Ciclovía en San Antonio y la Guía de Evaluación del Valor Paisajístico del SEIA. Y el título de la ponencia es Del Jardín a la Infraestructura Verde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al Ministerio por la invitación y bueno, gracias a ustedes por la paciencia que me imagino ya hasta ahora está con cierto límite. La presentación que yo les quiero hacer tiene en cierta medida dos partes, podríamos hablar, aunque aparecen 3 puntos, ¿no? Acá. En primer lugar, una dimensión vinculada a discutir ciertos temas que ya en parte Marta y Carolina adelantaron, que tienen que ver con ciertos enfoques, podríamos decir conceptuales, y que forman parte de los ámbitos de investigación que desarrollamos en el magíster y que en cierta medida se traducen también en el desarrollo de proyectos. Nos interesa, nos gusta en realidad en ese marco trabajar con iniciativas vinculadas a investigación aplicada, generalmente con fondos Corfo, por ejemplo, Innova Corfo, o fondos de innovación regionales, y justamente la última parte de la presentación tiene que ver con, de alguna manera, cómo entender cómo se trasladan estos ámbitos que hoy día hemos estado conversando hacia una dimensión más concreta de proyecto. En primer lugar, discutir sobre la noción de infraestructura verde y en cierta medida relacionarla con esta idea de jardín involucra establecer ciertas redefiniciones y en gran medida también involucra discutir la manera en la cual entendemos que opera el diseño en este tipo de proyectos. Tradicionalmente, esta idea de jardín ha estado vinculada más bien a intentar solucionar todo, a intentar diseñar hasta el último aspecto de los proyectos y por lo tanto, en cierta medida, cristalizar una idea que generalmente tiene un autor sobre un determinado territorio. Entendemos que la discusión de ese concepto y esa mirada desde esta noción de infraestructura, que también discutimos lo verde porque efectivamente, como nos enseñaba Marta, ¿cierto?, los territorios no solamente son verdes, y bien sabemos en Chile que el marrón y el azul también
gobiernan nuestros paisajes y en donde, por lo tanto, la idea de entender esta noción de infraestructura de paisaje involucra también asumirla como una condición un poco más abierta, en la cual, en cierta medida, se comienzan a involucrar también otros actores y otras lógicas de diseño. Cuando hablamos de infraestructura verde, generalmente lo hacemos vinculado a una dimensión contemporánea, ¿cierto? Y nos fascinamos con una serie de proyectos. Sin embargo, conversamos también con Brent hace un momento en el café. Este enfoque tiene una cierta tradición y en cierta medida podemos encontrarlo en proyectos que ya tienen a esta altura dimensión histórica, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de esto que estamos viendo acá, un proyecto realizado a fines del siglo XIX por uno de los grandes arquitectos del paisaje, ¿cierto? Podríamos decir, quien reformula la disciplina en la segunda mitad del siglo XIX y que nos entrega en Boston esta idea de sistema de parques, ¿no? Que él lo bautiza como el collar de esmeraldas de Boston. Un sistema conformado por piezas que básicamente contemplan una puesta en valor, un redescubrimiento de lugares que tradicionalmente, como también ocurre hoy día en nuestras ciudades, estaban vinculados a áreas más bien deterioradas, ¿cierto? Como humedales, pantanos, esteros, que, como vemos muchas veces en nuestras ciudades, están vinculados a basurales, áreas vulnerables, pobreza, etc. El paisaje, en este sentido, como acá aparece señalado, no se proyecta como un jardín estático, diseñado para permanecer y cristalizar una imagen de naturaleza, sino como un sistema de parques entendido como infraestructura verde y azul y marrón, que cambia, evoluciona, adquiere una capacidad adaptativa y se comprende como plataforma versátil para programas y ecologías diversas. Voy a sacar esto todo acá porque me incomoda estar parado mucho rato en el mismo lugar. Bien. Este proyecto obviamente también nos entrega hoy día una serie de aprendizajes porque es un proyecto que ha evolucionado, ha ido incorporando también nuevas piezas y en cierta medida marca un referente que nos interesa tenerlo siempre como base porque va alimentando en cierta medida de manera constante podríamos decir nuestras fuentes de inspiración, ¿no? Es sin duda una gran fuente de inspiración y que discute la idea de la propia dimensión asociada al área verde, ¿no? Tradicionalmente entendemos el área verde o el parque o la plaza como un espacio que hay que usar, hay que introducir la inversión, equipamiento, mobiliario, etc. Pero parte de las áreas que conforman este sistema que intentamos develar, tanto en Santiago como nos mostraba recién Carolina, como en otras ciudades, y en particularmente nosotros en ciudades regionales, ese es el foco que en cierta medida hoy día estamos abordando, tiene que ver con entender que estas unidades prestan otro tipo de funciones, otro tipo de servicios, y que tienen que ser valoradas como tal. Y por lo tanto, cuando comenzamos a pensar en la forma en la cual vamos a intervenir estas áreas, es sumamente relevante pensar en el rol que va a tener el diseño, el diseñador, y también, por supuesto, todos los actores que pueden participar de ese diseño y no necesariamente solo el autor, ¿no? En lugar de construir áreas verdes, entonces, y esto es un enfoque que si bien lo podemos recoger de este proyecto de Olmsted, en realidad es un statement, ¿no? Es una declaratoria que nosotros también hacemos en el marco de esta dimensión de infraestructura verde asociada a ciudades regionales. En lugar de construir áreas verdes, el proyecto de Olmsted propone activar aquellas unidades de paisaje remanente que persisten en esa emergente urbanización, conectando mediante paseos y parkways las zonas inundables, humedales y esteros con otros espacios abiertos de la ciudad. El Emerald Necklace anticipa en más de un siglo las actuales discusiones acerca del rol de la arquitectura del paisaje en nuestras ciudades, como un poco lo hemos estado viendo hoy día, ¿cierto? Proponiendo una idea de infraestructura paisajística basada en la articulación de sistemas naturales y espacios públicos, orientada a proveer tanto de lugares memorables de encuentro y esparcimiento, porque no nos debemos olvidar de eso, ¿cierto? Que el paisaje nos permite proveer y conservar esos lugares de memoria, de vida, en cierta medida también de felicidad, ¿no? Dentro de la vorágine en la cual habitamos, y también de funciones ecológicas claves para la sustentabilidad y resiliencia urbana. Hemos visto también cómo este enfoque que pesquisamos en este caso clásico a esta altura, ha ido en el fondo permeando también hacia otras visiones de planes. Particularmente es importante también este referente que tenemos acá, que ya lo mencionaba la anterior presentación, en gran medida porque nos permite amplificar la dimensión de lo que entendemos también por verde urbano, ¿no? Y en este caso, uno de los principales aportes que tiene este plan a la discusión sobre infraestructura verde urbana
es justamente la capacidad de poder integrar otras áreas distintas a las que tradicionalmente ya a esta altura hemos venido considerando como parte de esa infraestructura. La imagen de abajo nos muestra toda la trama agrícola del cinturón que rodea a esta ciudad y que amplifica en varias hectáreas esta dimensión de espacios verdes urbanos. Y por lo tanto, la clave del diseño de este plan está en la manera en la cual podemos comenzar efectivamente a otorgar, por una parte, accesibilidad y valor a esos espacios para que no desaparezcan, por ejemplo, frente a procesos de expansión urbana. Y cuando hablamos de eso nos referimos a Vitoria, pero también nos podemos referir a Talca o a Temuco, ¿cierto? O a Chillán, o a nuestra set de ciudades regionales que están hoy día en estos procesos, ¿no? ¿Cómo poder integrar estos espacios? En donde ya el valor de esos espacios no depende, por lo tanto, de lo que se cultiva, que sabemos que en términos comparativos nunca va a poder superar el uso y el valor de suelo urbano. Sin embargo, si podemos ser capaces de leer los beneficios que estas áreas pueden prestar, si sabemos diseñar sistemas que puedan activarlas y otorgarles accesibilidad, vamos entonces a estar ocupando esas áreas con un ámbito de valor mucho más potente. Recogiendo también parte de las reflexiones que hacía Marta, ¿no? En general hoy día vemos que la literatura en materia de la disciplina de arquitectura del paisaje nos lleva a entender que la arquitectura del paisaje, el diseño de áreas verdes, de jardines, no es ya algo accesorio en las ciudades, sino que en realidad es algo infraestructural, es algo que efectivamente conforma parte de la discusión estructural de la agenda urbana, ¿no? Y eso ya es un ámbito importante porque también nos posiciona a quienes nos dedicamos a esto, ya no en el rol del paisajista, ¿cierto?, sino que en un rol importante en materia de la gestión de ciudades, de planificación de ciudades. Como señala Berenguer, y ahí parte de la cita también ya la mencionaba Marta, la proyección del paisaje como infraestructura discute el diseño estratégico de estas ecologías infraestructurales, describiendo sistemas ecológicos que funcionan como infraestructuras urbanas para dar forma y dirigir el futuro de las ciudades. Y esta idea de dar forma necesariamente, de nuevo, nos lleva a la discusión de cómo diseñar, ¿no? Cómo poder abordarlas, más allá de los discursos, más allá de los análisis y de los métodos, en el fondo, de planificación general en un ámbito de diseño. La infraestructura verde también en un ámbito más específico, ya no dibujando grandes mapas, sino que yendo a ámbitos de detalle, puede efectivamente gestionarse a partir de soluciones que podemos entender casi como acupunturas urbanas. Y en particular destaca la capacidad de poder entender que efectivamente ciertos ámbitos importantes del metabolismo urbano, como el ciclo del agua, se pueden optimizar a partir de la transición desde esta ingeniería dura, tradicional, ¿cierto?, mucho más costosa, hacia una ingeniería verde, podríamos decir, que en realidad aborda las capacidades de los propios ecosistemas para regular y manejar, por ejemplo, ámbitos de inundación o de escorrentía, pero a la vez, junto con esa función, generar otras múltiples funciones más. Entonces aparece ahí una dimensión importante de esta noción de infraestructura, que es esa condición multipropósito, multifuncional, y que por lo tanto rentabiliza la inversión, ¿cierto? En lugar de tener en el fondo el gasto que va a ser monofuncional, si sabemos dirigir y diseñar bien este tipo de soluciones, con esa inversión vamos a poder producir varios otros servicios y beneficios. Y entonces, como señala Stan Allen, cuando comenzamos a pensar en estas operaciones de paisaje como operaciones esenciales para las ciudades, entonces se transforman efectivamente en infraestructura. Hay otro ámbito de transición, de paradigma, así como hablábamos del jardín hacia la infraestructura verde, también asociado a esta idea de sustentabilidad y su tránsito hacia esta noción de resiliencia, ¿no? En general, cuando nos enseñaban nuestros profesores la idea de sustentabilidad en los años 90, nos decían que había que conservar un equilibrio entre estas tres esferas: lo ecológico, lo ambiental, lo social y lo económico. Hoy día la noción de resiliencia nos habla en el fondo de un desafío que tiene que ver con vivir en entornos en donde esa noción de equilibrio es muy difícil de encontrar y en donde, por lo tanto, más que pensar en equilibrio, en el fondo nos lleva a comenzar a abordar esta dimensión de una capacidad adaptativa. Y más allá del discurso, la interrogante es cómo, tal como aparece aquí en la portada de estas dos revistas, ¿cierto?, cómo pensar diseño de paisaje en escenarios en crisis,
cómo pensar diseño resiliente. ¿Qué significa eso en términos de poder abordar en el fondo una nueva perspectiva y dimensión de diseño, ¿no? Y en particular en nuestro contexto, estos ámbitos de crisis y de desastre, ¿cierto?, ya han dejado de ser eventos y se transforman en ciertos ámbitos o fenómenos bastante más recurrentes. Ahí hay una dimensión que el paisaje necesariamente debe abordar, ¿no? Y este diagrama, que es un poco críptico, en realidad nos habla de que el diseño tiene en cierta medida que abordar un ámbito un poco más amplio, un espectro en el fondo que nos permita justamente transitar entre ciertos umbrales en los cuales efectivamente esta idea de resiliencia nos habla de esa flexibilidad, de esa adaptabilidad. Diseñar resiliencia entonces implica generar capacidades adaptativas a través de proyectos que permitan la evolución de los componentes, ¿no? Algo que a veces nos cuesta, ¿no? Generalmente pensamos en la foto, pensamos en que el proyecto tal como lo diseñamos se construya. Nos cuesta a veces integrar efectivamente una dimensión de diseño participativo. Nos cuesta también conversar a veces entre las disciplinas. Y entonces esta dimensión de proyectos con este ámbito de resiliencia necesariamente nos exige eso. Evolución de los componentes en el tiempo, desarrollo de programas flexibles, y por lo tanto ahí nosotros podríamos comenzar a discutir ciertas bases que a veces recibimos como parte de los encargos en materia de espacios públicos, de parques, ¿no? Que aún así, aún siendo flexibles, promuevan la evocación del paisaje y sus valores estéticos culturales. Y en realidad con esta mención, con esta frase, no quiero dar a entender que diseñar entonces con esta dimensión de resiliencia implica hacer cosas más o menos indefinidas o indeterminadas. Por el contrario, diseñar en este ámbito de flexibilidad y capacidad adaptativa involucra que el diseño sea sumamente preciso y que las decisiones que tomamos en realidad tienen que ver con esa precisión justamente en el ámbito del diseño. Entonces aparecen otras dimensiones, más allá de las tres clásicas que conocíamos de sustentabilidad. Flujo metabólico, redes de gobernanza, en donde no necesariamente los proyectos se encargan desde un ámbito superior y bajan, sino que muchas veces pueden emerger desde ámbitos de base, ¿no? De hecho, la experiencia que les vamos a presentar es justamente una experiencia que surge de base y se instala en el fondo una idea de planificación, no determinada por un ministerio, por un ámbito desde arriba, sino que en realidad básicamente de carácter comunitario, asesorada por algunos expertos. Las dinámicas sociales entonces involucran eso y por supuesto el medio ambiente construido nos implica pensar en que estas unidades de paisaje, tal como las concibió Olmsted en su proyecto, no son necesariamente solo ecosistemas naturales que tenemos que conservar o poner en valor, sino que también una serie de piezas que tienen que ver a veces con pasados industriales de territorios que se pueden recuperar, con espacios públicos que muchas veces están en un grado de obsolescencia o decadencia, ¿cierto? Y también, por supuesto, los ámbitos naturales de ciudades. Como señala Anita Berrizbeitia, en lugar de introducir formas externas y transformar el sitio para acomodar esas formas, estas se encuentran y evolucionan a partir de sistemas ya presentes en el lugar. Esto implica un desplazamiento de crear composiciones basadas en conceptos como equilibrio, regularidad y jerarquía, a trabajar con sistemas naturales o artificiales y las variadas maneras que estos pueden ser organizados y distribuidos como gradientes, campos, matrices, corredores, etc., para facilitar conectividad, funciones ecológicas, programas y la percepción de fenómenos, es decir, esta idea de el paisaje evocativo, ¿no? Parte de estos conceptos los hemos ido incorporando en esta iniciativa de investigación aplicada, iniciativa que se enmarca dentro de un proyecto más grande que el que estamos viendo ahora, que se denomina Plan de Acción Medioambiental para la Ciudad de Yanquihue. Es una iniciativa interesante porque, en primer lugar, como ámbito de investigación articula una universidad, que es la Universidad Católica, con una fundación, que es la Fundación Legado de Chile. Parte de ciertos miembros de la fundación son estudiantes del magíster, son alumnos míos, pero en realidad en el proyecto somos coinvestigadores, es decir, tenemos un nivel de horizontalidad importante. Y una de las destrezas, podríamos decir, o ventajas de la fundación es que ha sido capaz de desplegar rápidamente en el territorio una serie de redes de
contacto, ¿cierto?, con distintos actores, tanto del ámbito comunitario, como del ámbito privado, como del ámbito gubernamental, como del ámbito municipal, ¿no? Y en ese sentido nos ha permitido a nosotros, como ámbito más académico, poder operar con una base local sumamente relevante. Aquí hay algunos de esos coinvestigadores presentes, muchos de ellos son tesistas del magíster, algunos profesionales también muy jóvenes, y en ese sentido hay una apertura importante, creo que ha sido un valor el hecho de poder también en cierta medida cuestionar ciertas formas clásicas de gestión de este tipo de proyectos. Decíamos, este proyecto está financiado por Innova Corfo, es un proyecto prototipo de innovación social, que tradicionalmente está vinculado más al ámbito de las ciencias sociales, y nosotros por una rendija ahí nos metimos y nos adjudicamos ese fondo. En el marco de este proyecto definimos también infraestructura verde como una red interconectada de espacios verdes y en este caso particularmente también azules, ¿no? Acá vemos la foto de la ciudad y lo que caracteriza a Yanquihue es justamente la presencia de un sistema de humedales, cada vez más deteriorado, ya vamos a ver algunas imágenes más específicas, producto del desarrollo evolutivo que ha tenido este asentamiento desde su pasado industrial, luego el desarrollo del ferrocarril y en el último tiempo, ¿cierto?, desde la segunda mitad del siglo XX, la sistemática localización de vivienda social en este entorno como derivación de aquellos barrios que desde Puerto Montt se envían, ¿no?, a esta ciudad, que es un poco la imagen que vemos acá. Eso obviamente ha ido generando una serie de perturbaciones a nivel de estos sistemas. Y Yanquihue, la ciudad de Yanquihue, está, como saben varios de ustedes, a la orilla de este lago, entre dos cabeceras importantes turísticas, que es Puerto Varas hacia el sur y Yanquihue hacia el norte, y constituye el punto en el cual ese lago desagota, desagua, ¿no? Es el desagüe del lago. Y gran parte de estos sistemas de humedales, entonces, son parte también de una memoria ecológica del lugar, hidroecológica, que en cierta medida se ve perturbada con este desarrollo urbano. Este proyecto se ha trabajado, como decíamos, con una base fuertemente comunitaria, de hecho emerge como tal, como proyecto postulable a este Fondo de Innovación Social a partir de esa condición, y en cierta medida nos permite comenzar a abordarlo con cierta propiedad, con cierta flexibilidad también, porque en realidad no tenemos un mandante, porque en realidad este proyecto de innovación lo que busca es construir en el fondo algo nuevo, generar alguna plataforma de instancia nueva, y entonces esa flexibilidad nos permite también generar algunos avances que consideramos relevantes en la discusión sobre infraestructura verde. En primer lugar, definimos o redefinimos qué entendíamos por plan, y lo hicimos de tal manera que no solamente lo entendiéramos los expertos, sino que en cierta medida convocara también a los distintos actores. Y este repertorio de puntos que define un plan son justamente la síntesis de esos procesos abiertos, participativos. Es un conjunto de piezas, unidades de paisaje, asociadas a ecosistema, equipamiento e infraestructura. Es también una serie de servicios ecosistémicos que favorecen la calidad de vida urbana en términos de sustentabilidad y resiliencia. Es una estructura espacial articulada y continua que conecta las piezas. Y es también una cartera integrada de proyectos de inversión, y entendemos en el fondo que para activar este sistema efectivamente tenemos que situarnos en una dinámica del hacer, ¿no? Es una comunidad activa en torno a los diversos espacios, equipamientos y servicios de la infraestructura verde, y de hecho las piezas no solamente se entienden como sistemas espaciales o ecológicos, sino también como barrios o su transcripción podríamos decir como unidades en torno a estas áreas de paisaje. Y es un modelo de gestión también para generar financiamiento y gobernanza del plan. Uno de los objetivos que nos propusimos como equipo fue que esta investigación no iba a quedar en el papel, porque en realidad no había quien entregársela, y entonces el desafío era que dentro de este marco de 1 año y medio, sumando algunos meses previos de preparación, teníamos que lograr no solamente consolidar un plan entregable a las autoridades municipales y al gobierno regional, sino que también generar un prototipo, un proyecto detonante, algo que efectivamente pudiéramos ver, ojalá, lo más cercano a materializarse. Y eso es un poco lo que hemos logrado en estos últimos meses especialmente. Acá aparecen las unidades del plan, los distintos humedales que forman parte de esta matriz de paisaje, lo hemos desplegado acá en el mapa. También vemos desplegadas otras unidades que se integran a este plan y que también llevan asociados en algunos casos proyectos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas y el convencimiento del Ministerio de Obras Públicas para sumarse al plan ha dado como resultado que parte de los parques de ribera del lago que estaban contemplados dentro de la cartera de inversión de la DOP
puedan ser también concebidos como parte de este plan de infraestructura verde. Un plan que tiene también una base fuertemente vinculada a este capital existente, ¿no? Y esta reflexión nos lleva a pensar en que en realidad la infraestructura verde está presente en nuestras ciudades, particularmente en las ciudades regionales, que conservan todavía cierta cercanía y cierto grado de conservación con ecosistemas urbanos, como humedales, como cerros, como quebradas, como ríos, ¿no? En donde además la proporción de esos espacios respecto al área urbanizada es bastante más equilibrada que lo que ocurre, por ejemplo, en ciudades como Santiago. Y entonces vemos en ese sentido una oportunidad de pensar bajo este enfoque de infraestructura verde para este tipo de ciudades. Y entendemos entonces a Yanquihue como una suerte de laboratorio, en el buen sentido de la palabra, que nos ha permitido generar cierto aprendizaje a partir de esta investigación aplicada, de este proyecto, podríamos decir, ¿no? La biodiversidad es sumamente alta en el área urbana. De hecho, gran parte de estas aves y estas especies de vegetación que veíamos anteriormente tienen un nivel de conservación alto en la ciudad, pese a los microbasurales y a los deterioros que hay en esa zona, y que muchas veces no están en las áreas naturales, ¿no? Entonces, comienza a entenderse que la naturaleza en las ciudades no solamente es un remanente o una versión beta de la naturaleza que podemos encontrar en áreas silvestres protegidas, sino que las propias áreas urbanas, los propios ecosistemas urbanos, pueden ser ámbitos de biodiversidad sumamente relevantes en la ciudad. Y este proceso, en el fondo, también ha involucrado, como ya les he comentado, una serie de ámbitos de participación abierta, muchas veces plenarios, workshops, con las personas, con los vecinos, con los profesionales del municipio, con los ámbitos también del gobierno regional, con las seremías, con expertos que hemos llevado a Yanquihue, ¿no? Trabajando ahí en la escuela de la ciudad, hemos contado con expertos también internacionales. Hemos intentado también generar esta articulación de distintos grupos, ¿no? De los ancianos sabios de la ciudad con las nuevas generaciones, y especialmente el plan se enfoca en los niños. Entendemos que el hecho de poder mejorar el estado de situación de esta ciudad necesariamente tiene un impacto importante en esas generaciones que están hoy día, en cierta medida, reconectándose con la naturaleza urbana. Lo que aparece en esta lámina fue fundamental para poder conseguir cierta adscripción y cierto apoyo al proyecto a nivel gubernamental, especialmente a nivel del gobierno regional, del Ceremi de Vivienda y Urbanismo y del municipio, del alcalde en particular. Porque demostramos, a partir de estos estudios previos, que si generábamos cierto tipo de inversiones en la ciudad, podíamos comenzar a activar un sistema de áreas verdes con relativamente baja inversión. Ya vamos a ver en el fondo lo que ha costado uno de los proyectos que estamos desarrollando, y por lo tanto comenzar a enfrentar esta lógica del déficit de áreas verdes que tanto nos cuesta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que las ciudades deberían tener 10 y tenemos apenas 3? Que las mejores ciudades tienen 15 y nosotros apenas, en los mejores casos, alcanzamos con suerte ese índice. Entonces, nos pusimos también desde la lógica de este discurso, y por lo tanto la infraestructura verde se transforma en cierta medida en un proyecto político que intenta transformar a Yanquihue en una ciudad líder en materia de dotación de áreas verdes urbanas, ¿no? Áreas verdes que en realidad no necesariamente se van a construir, de hecho ahí tomamos el enfoque que discutíamos anteriormente, sino que se van a activar. Y por lo tanto podemos efectivamente alcanzar una cifra importante de áreas verdes y posicionar a Yanquihue como una de las ciudades líderes en esa materia, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel regional. El plan ha concebido una serie de estudios de integración de las distintas capas y los distintos componentes que nos han permitido llegar a determinar en el fondo un set de distintas piezas que mediante ciertas articulaciones van a conformar este sistema, el sistema de parques de humedales de Yanquihue, ¿no? Los objetivos estratégicos del plan son 3, que es restaurar, es decir, recuperar la ecología del borde de los ecosistemas urbanos, entendido como pieza clave para su puesta en valor e integración a nivel ciudad. No nos comprometemos a restaurar todas las piezas, nos comprometemos a restaurar los bordes, porque entendemos que restaurando los bordes y dejando la acción del tiempo, mediante los procesos de sucesión ecológica, esas piezas, independientemente del tamaño que tenga, se van a recuperar. Tenemos que asegurar los bordes y por lo tanto el diseño se vuelve preciso cuando entendemos que esas son las piezas de estos ecosistemas. El habitar implica integrar ciertos programas sociales que no tienen que ver con grandes equipamientos, sino que con las necesidades de los grupos que habitan en torno a esos
ecosistemas urbanos, y por otra parte también integrar ciertos programas que tienen que ver con determinadas tendencias, por ejemplo, en materia de acogida de visitantes, de integrar también a Yanquihue en el ámbito turístico de esta zona regional. Y por otra parte, conectar los diversos ecosistemas urbanos mediante una red continua de espacios públicos que fundamentalmente requiere de operaciones a veces muy simples, como son ciertos senderos, ciertas pasarelas o ciertas veredas incluso que se está pensando abordar. Y entonces desarrollamos una cartera de inversión que está organizada en 4 grandes ámbitos. En primer lugar, una cartera vinculada a movilidad peatonal y accesibilidad universal. Y esta gran cartera de proyectos no tiene que ver con grandes inversiones, sino que con piezas muy específicas, que incluso las diseñamos como prototipos, ¿no? Diseñamos un prototipo de sendero basado ya no en maicillo que se trae afuera, por ejemplo, sino que en la propia piedra del lago. Diseñamos un prototipo de pasarelas que se puede construir comprando los materiales en la barraca que está en la misma localidad, con la mano de obra local. Diseñamos ámbitos de conexión que tienen que ver con piezas que favorecen cierta accesibilidad universal y que permiten en el fondo entender que este sistema puede ser de todas maneras inclusivo y generar un poco lo que aparece en esta imagen, ¿cierto?, que es la cercanía que hoy día no existe. La hidrología urbana y la gestión del ciclo del agua, que es la segunda cartera de proyectos, implica desarrollar tipologías de lo que denominamos jardines de infiltración, un poco las imágenes que veíamos también cuando hablábamos de pasar de la ingeniería civil, ¿cierto?, de manejo de aguas lluvias a una ingeniería más bien de paisaje, y canales de drenaje que se incorporan a los humedales y en donde, por ejemplo, acciones tan simples como rebajar la solera, enrasarla para que esa agua de las calles vaya a dar no al humedal, sino que a jardines de depuración y luego el humedal, permite en el fondo generar una mejora en esta gestión del ciclo del agua, concepto que aprendí de uno de nuestros colaboradores. La restauración ecológica no implica en el fondo un aspecto genérico amplio, sino que implica operaciones sumamente precisas que de nuevo tienen que ver con las condiciones de borde. Y en cada una de las zonas de humedales que estamos proyectando se identifican áreas muy concisas en las cuales se regeneran este ámbito ecológico a partir de la reproducción de las mismas especies que podemos encontrar incluso en otras piezas. Es decir, entendemos que ciertas piezas proveen de vegetación a otras unidades de paisaje que hoy día se encuentran deterioradas. Y por último, el equipamiento y programas que contempla de manera muy simple algunos ámbitos vinculados a miradores, a señalética y a mobiliario urbano y que tienen que ver en cierta medida con responder a determinados requerimientos que hemos ido levantando también con los vecinos de estos ecosistemas urbanos, ¿no? El proyecto detonante que se propone en el marco del plan tiene que ver en parte con la escala que adquiere, con una cierta urgencia debido a ciertas problemáticas que esta pieza dentro del sistema tiene hoy día y también a cierta disponibilidad de recursos que hemos buscado de manera estratégica. Este proyecto detonante se financia, logramos el financiamiento mediante la articulación de los fondos regionales de iniciativa local. Muchas veces fondos que son muy pequeños, que se ocupan para cosas un poco anecdóticas, ¿no?, dentro de las ciudades y que en cierta medida se logra adjudicar a partir del planteamiento y del convencimiento al gobierno regional y al municipio, y lo que opera acá es que la universidad y el equipo técnico de la fundación actúan como una entidad que es la que diseña el proyecto, lo desarrolla. Y ese desarrollo se articula con la gestión de la municipalidad para poder acceder, postular ese fondo y finalmente, hace 2 o 3 semanas, ese fondo se adjudica. Ya estamos muy prontos a que este fondo o este proyecto se ejecute, ¿no? Teníamos 2 dificultades, el monto y el plazo, ya lo vamos a ver. Estamos ya terminando, aquí me están indicando el tiempo. Esta pieza se llama Parque Humedal Baqueano, así lo hemos bautizado, así lo bautizaron también las comunidades que habitan en torno a él. Tiene las problemáticas evidentes, ¿no?, de microbasurales, compactación de suelo, eutrofización del humedal. Este humedal se está muriendo, ¿no?, y si no hacemos nada con él, se va a terminar empantanando y desapareciendo como ecosistema. Acá está el presupuesto del proyecto, son 92 millones de pesos, y con esos 92 millones activamos casi 10.000 metros cuadrados, ¿no? Las estrategias contemplan este trabajo en el fondo de capas, de entender cada una de las lógicas que operan este humedal y poder fundamentalmente ponerle énfasis a la coordinación entre los sistemas de vegetación, de agua y a los sistemas de equipamiento y movilidad en torno al humedal. Eso es lo que básicamente muestran estas imágenes.
Y el objetivo que tenemos, acá está el humedal, como ven, altamente eutrofizado. Esta condición en el fondo se da por dos razones, una por un excedente importante de materia orgánica y otra por las condiciones de contaminación de los bordes, que van desde relleno hasta vertido de líquido, y la propia contaminación de la polución de las calles. Recordemos que en nuestras ciudades regionales, especialmente el sur, tienen una condición de polución importante que va con las lluvias a caer justamente a estos espacios. Y esto es lo que un poco estamos nosotros proponiendo, ¿no? Esta es la imagen objetivo, esta es la imagen que recoge estas operaciones y que tienen que ver básicamente con la introducción de un sistema artificial, que es este sistema de recorrido, que básicamente determina en torno a esta línea coordinada desde un punto de vista topográfico para saber dónde tiene que ir, ¿cierto? Y desde un punto de vista ecológico también, para saber cuál es el rango de espacio que tenemos que dejar al borde ripario para generar la recuperación de esta lámina de agua, que obviamente también se despeja en cierta medida, y por otra parte, el rango que debemos tener a las zonas de infiltración de aguas lluvias, que son las que en cierta medida también generan tradicionalmente problemas en este entorno. Entonces, cada uno de los movimientos que se establecen en este diseño responde efectivamente a esa condición de coordinación entre estos sistemas de hidrología, de vegetación y de uso de este humedal, favoreciendo en varios ámbitos un área que en realidad esperamos que sea abierta, ¿no? Y cuando hablábamos de esta flexibilidad y capacidad adaptativa, hablábamos justamente de introducir lo necesario y que el proyecto se vaya en cierta medida completando en el tiempo, en parte por los recursos que tenemos, que son limitados. Hay algunas soluciones que tienen que ver con esos jardines de infiltración, ¿cierto? Con los canales de escorrentía. Y también con el tiempo. Este proyecto se tiene que construir en 3 meses. Este es el cartel de obra que tuvimos que mandar esta semana, pues esperamos que el proyecto se ejecute pronto. Muchas gracias. Yo solo quisiera hacer una sola pregunta, si es que alguno de los tres me pudiera responder, que tiene que ver básicamente los avances que ha tenido este tema de la infraestructura verde, en particular en el Ministerio de Desarrollo Social, en la evaluación de los proyectos, si es que ya hay alguna metodología avanzada para poder determinar la rentabilidad social de estos proyectos, y también si es que eso tuviera alguna ligación con el Ministerio de Obras Públicas, digamos. Contextualizo que, digamos, uno asiste a tremendos subsidios del Estado, por ejemplo, Avenida Vespucio Oriente, por $400 millones, está en el diario oficial eso. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo se calculó la rentabilidad social de eso? ¿Por qué el Estado accede a invertir $400 millones en una de las comunas más pudientes de Chile, digamos? Y entonces uno ahí dice, bueno, si alguien le dijo que sí a $400 millones para una autopista aquí en Vitacura, ¿cuál sería la razón para decirle que no, por ejemplo, al humedal completo de Yanquihue? No sé si alguno de ustedes ha tenido algún avance respecto a la evaluación social de estos proyectos. Ese es el... Sí. Bueno, particularmente experiencia en materia de postulación o de reflexión sobre criterios de evaluación social para estos proyectos de carácter multipropósito, multifuncional. Creo que son discusiones que se están hoy día abriendo. Nosotros, al menos en la experiencia regional que hemos tenido con el gobierno regional de Los Lagos y con las distintas seremías que están trabajando allí, tienen efectivamente, a partir de iniciativas como esta, ¿no? Un desafío que están dispuestos a tomar en términos de poder articular ciertos proyectos que provean en el fondo de iniciativas que permitan ir abordando esta idea de infraestructura y de equipamiento desde un punto de vista multisectorial. Creo que en Chile no tenemos grandes experiencias al respecto. En general, el ámbito de financiamiento de las áreas verdes urbanas ha estado tradicionalmente vinculado más bien al ámbito propio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en algunos casos también al Ministerio de Obras Públicas, pero que opera con ciertas lógicas propias, ¿no? Especialmente lo que es la DOP y los proyectos de borde.
Nosotros una de las observaciones, por ejemplo, y dentro de los talleres que trabajamos con estos sectores en los lagos, hacíamos ver al MOP que uno de los dos proyectos que estaba desarrollando en Yanquihue, que tenía un presupuesto exorbitante, como todo parque de la DOP, ¿cierto?, podía en el fondo llevar a repensar la forma en la cual ese proyecto pudiera diseñarse. Porque uno de los ámbitos que muchas veces dejamos de lado tiene que ver justamente con el diseño, con lo que es necesario y lo que es suficiente para detonar un determinado propósito. A veces los parques, las áreas verdes en general, las sobrediseñamos, y nos incluimos, yo me incluyo en esa autocrítica, ¿cierto?, cuando en realidad muchas veces lo que se requiere no es construir esa área verde, especialmente en ciudades regionales como las que veíamos, sino que en realidad es activar, ¿no? Y la pregunta de la activación, del activar, involucra pensar en qué infraestructura, en qué equipamiento, en qué procesos también de participación son necesarios, porque obviamente las personas tienen que también entender que no toda área verde tiene necesariamente que tener pavimentos estándares, mobiliario estándar, juegos de la alta gama, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí hay una reflexión interesante. A ver, nosotros tenemos un par de experiencias, voy a tratar de ser breve en esto. Primero, nosotros la semana pasada estuvimos presentando esto en el MOP regional, así que por lo menos estamos hablando ya de infraestructura verde con ellos. Ahora, con respecto a los RS y todo lo que es evaluación social, hay unas metodologías que nosotros tenemos que empezar, como grupo interesado en esto, a empezar a criticar y revisar. En este momento, los espacios verdes diseñados que van a después a ser implementados y por supuesto financiados, tienen la discrepancia en el proceso de evaluación. Por ejemplo, un área pavimentada tiene mayor valor dentro de lo que es la evaluación social que un área con vegetación, y radica en el tema de la conservación y los costos de conservación asociados a sus proyectos. Entonces, eso dentro de los procedimientos propios que tenemos nosotros y las legislaciones y metodologías, como lo vengo a decir, es algo que tenemos que ir revisando, y llega a la discusión y a la pregunta que nos tenemos que hacer todos, es que si estamos todos de acuerdo que los beneficios de los espacios verdes, ya sea urbanos, periurbanos, rurales, son tan amplios, nosotros como Estado, como sociedad, deberíamos empezar a pensar que ya no tenemos que tener el límite de recursos siendo como el hermano pobre de muchas cosas, como el caso de las autopistas, sino que esos beneficios deberían ser cuantificados desde el punto de vista de inversión pública o incluso privada, porque también tenemos algunos aspectos que son importantes de liderar. Y claro, como dice Osvaldo, hay algunas áreas que por supuesto tienen un recurso más amplio, entonces hacen proyectos que tienen valores distintos y que están asociados a otras políticas o procedimientos. Eso sería dentro de la pregunta que nos estás haciendo. Marta, tú. Y con esto cerramos, y bueno, mañana Marta nos va a poder contar mucho más de su experiencia en Colombia. Sí. Yo creo que necesitamos es como empoderar el concepto de la infraestructura verde a un nivel tan poderoso como son las empresas de energía, de acueducto, de alcantarillado. EPM en Medellín logró, con toda la transformación que tuvo Medellín, involucrar el tema de reverdecer a Medellín, empoderar al jardín botánico. El jardín botánico, a través de EPM y de toda la transversalidad política, las instituciones comenzaron ese plan verde para Medellín, y ustedes van a Medellín y miran desde las comunas, desde los corredores, el parque circular, quebradas que se recuperan, el río, mi río Medellín, con una apuesta muy importante de túneles. Y nosotros en Bogotá hemos venido insistiendo mucho con Peñalosa en la importancia de darle al tema verde su propio espacio, que no dependa de un jardín botánico, que no dependa de la empresa del acueducto, que no dependa de la voluntad del director de planeación, sino que sea
un plan estructural como un plan verde, un plan de biodiversidad, y en eso estamos trabajando. Es muy difícil romper estos paradigmas, pero pues hay que no desfallecer, y cuando uno ve estos pequeños proyectos que generan tanta comunidad, pues ve que sí es posible que el corazoncito de los dirigentes, los políticos, las ministras, los ministros empiecen a cambiar. Sí, por favor. Bueno, quiero hacer en mi reflexión de las presentaciones, en la presentación que hizo la persona de Colombia, la señora Marta, en varias de sus presentaciones nombró bosque, una naturaleza viva, me siento representada en su expropiación, en su presentación. Lo que dice el del Yanquihue, del humedal de Yanquihue, me parece como lo que nos pasa a nosotros. Vicuña Maquena para arriba es otro barrio, hay riqueza para todo, y para el bosque Chuchunco no hay nada. Y eso no pasa aquí nomás, digamos, en la región, pasa, usted ve en Yanquihue también. Lo que dijo la funcionaria en cuanto al Ministerio de Obras Públicas, yo creo que es uno de los peores ministerios, porque nosotros sin ninguna, espero que haya alguno aquí para que lo escuche, llegó y pasó sin ninguna avisar por encima de nuestro bosque, uniendo la reja con la calle Suiza, no le interesa. Le interesa el cemento y como que pasen vehículos para cobrar la concesión de los vehículos. Que sí. No ven que los seres humanos estamos primero para la calidad de vida, y lo único que nos queda es el derecho a caminar. Por eso que los senderos y nuestra naturaleza la tenemos que defender. Y aquí no hay valores de peso. Los pesos los ponen los que están dirigiendo el país y que los mal invierten. Ricardo. Sí, no, solamente quería, bueno, muchas gracias a la palabra y a todos. No, sí. Estamos un poco pasados con el programa. Sí, en las bolsitas que le entregaron hay unas chapas de 100 años del Parque Metropolitano, si se las pueden poner para que los reconozcan la gente, los guardias, qué sé yo. El formato de almuerzo. La idea es poder hacer un picnic, hay unas bolsas que se las van a entregar a cada uno, un mantel es cada 4 personas, también hay unas mesas y sillas para los que le acomode más sentarse. Les pido por favor que seamos puntuales con la hora de regreso, va a tener que ser más rápido el almuerzo para poder retomar el horario que está programado. Eso, muchas gracias.